Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Eh, Acabo de hablar ahora con, con, con una persona de creyente, cristiana, que, bueno, me comentaba que la estaban sucediendo, es una hermana en la fe, y me estaba comentando que la estaban sucediendo cosas que cada vez que quería desprenderse de algo malo, o sea, ella mm, es cristiana de toda su vida y tiene ministerios, es una líder, eh, es predicadora, enseña en la iglesia y luego lleva también sus ministerios, los ministerios según el papel que Dios le da. Eh, no es ninguna neófita y sabe cómo hacer las cosas, pero me ha sorprendido bastante, por eso lo digo, y, y quiero también preveniros a la vez, tal y como no he tenido suficiente tiempo para seguir hablando con ella, pero espero tener en días subsiguientes, espero tener el tiempo y la respuesta del Espíritu Santo para entregársela. Y me estaba comentando que sentía cada vez digamos, resistencia. eh, cuando más quería subir hasta el Señor, más resistencia. Digo, es normal, o sea, es normal porque el diablo a quien no opone resistencia es al que está abajo, que está tibio, o que no cree en Dios, en fin, pero alguien ya con peso específico, con un peso espiritual, como esta persona, el diablo va a ir a por ella, va a ir a por vosotros, va a ir a por mí, está yendo a por todo. O sea, él tiene, digamos, un escalafón. Y cuando llegas a ese escalafón, a ese nivel, él va a comenzar a sacudirte, pero a base de bien, y cada vez más. Porque cada vez el Señor te llama a subir más de nivel. Es un crecimiento el que tenemos espiritual, ¿no? Por lo tanto, cuanto más crezcamos, más fuerte va a ser. Tenemos un dicho que decimos que una analogía con los alpinistas, con los escaladores, es que cuanto más alto subas, menos oxígeno tienes. Y eso sucede también en la vida espiritual. El diablo te va a coger y te va a zarandear con mucha más fuerza y te va a poner cosas delante que ni siquiera imaginas o alguna vez hubieras imaginado que... Pero yo quería ir un poquito más allá, porque a, a mi hermana, a esta hermana, estaba pasándola eh, con otra persona, la cual ella, pues, hablaba a esa persona y se lo decía. Entonces yo le he dicho, no hables con esa persona, porque esa persona no tiene la culpa. O sea, cuando a ti te está diciendo alguien algo, porque tal, porque igual, porque eres un tal, eres lo esto, no te rebajes ahí, reprende. Porque no es esa persona quien te está hablando, es el diablo. Sí, pero yo no puedo hablar con el diablo, pastor. ¿Quién te ha dicho no? Hombre, la Biblia dice que hasta el arcángel Miguel, que cuando contendía por el cuerpo de Moisés, él dijo que el Señor te reprenda. Claro, claro. ¿Y a quién tenemos nosotros? Al Señor. El Señor está reprendiendo por medio tuyo. Hay muchos que... Ha habido veces que me han preguntado,
Pastor, ¿debemos de hablar directamente con el diablo? Bueno, depende en el contexto que se haga esta pregunta, ¿no? Pues merece una respuesta u otra. ¿Debemos hablar directamente con el diablo? Que algunos lo hacen, ¿no? Otros no. La mayoría no lo hace. ¿Quién tiene la razón, pastor? Esta es la pregunta que me han... Bueno, una de las que me sacaban un poquito del tema porque no sabía qué analogía podíamos poner cuando me decían lo de el Arcángel Miguel y todo esto y bueno, se me venían muchas cosas a la mente, al corazón para tratar de explicar, pero veía que la otra persona no estaba preparada para recibir esa respuesta. ¿Qué la decía? Una vez alguien me dijo que había estado escuchando una predicación mía. No, miento, no fue en una predicación, fue en un estudio que estuve dando. Sí, fue en un estudio que estuve dando y, y esta persona pues me escribió, cosa que me agradó bastante porque me escribió una carta a mano. Desde que no recibía yo una carta a mano. Y vino a mano, me llama el cartero en la puerta, ¿verdad? Wow. Normalmente las cartas que te vienen o son facturas, o son de Hacienda, o son del mecánico, o son de la luz, o es del agua. ¿Quién es? Ah, sí, mira, es fulano, si es. Claro, sí, estuvo estudiando conmigo y me decía, me daba las gracias por el estudio, que había aprendido mucho, que había sido realmente bendecido. Y me comenta, me dio muchísimo gusto recibir una carta escrita de puño y letra, de verdad os lo digo. El motivo en el que fuera. Pero a mí me encantó. Vi el alma ahí puesto. O sea, quizá, no sé, bueno, me tachéis de otra cosa, pero yo os cuento lo que sentí, ¿no? Y me estaba comentando, me daban las gracias y bueno, lo bien que lo habíamos pasado, cómo le había hecho de sentir, cómo que en otros estudios no se había sentido tan bien, que tal, bueno, en fin, todas estas cosas que dicen a todos, ¿no? Pero me sentí, como él dijo, dice, me sentí realmente bendecido, dice, pero me preocupó algo que hiciste, pastor. Ya frunzo un poquito el ceño. Te preocupó algo, digo, esto ya no es bueno. Ya ha empezado muy bien, pero esto ya empieza a ponerse un poquito caliente, verás tú. Dice, me preocupa algo que hiciste. Siempre recibo las críticas, tanto constructivas como las insultantes. Esas las desecho, evidentemente. Las constructivas las trato de aplicar en mi vida, eso os lo prometo. Porque fallo muchísimo y vosotros también me dais bendición para continuar por el camino correcto. Entonces, dice, me preocupa algo que hiciste en el episodio en que hablabas de lo del diablo, todo esto. Dice, mientras hablabas de las razones por las que al diablo le encanta que nuestra vida de oración sea débil, trataba el estudio sobre todo esto, ¿no? Si tu vida de oración es débil, estás dándole pie al diablo para que haga de ti un pelele. Entonces, dice,
que yo estaba diciendo que si tu vida de oración era débil, dice incluso te dirigiste al diablo directamente. Yo hice acopio de información. Dice, pero es que le dijiste que se quitase de en medio. O sea, te pusiste en medio de la clase, hablaste directamente con el diablo y le dijiste que se quitase de en medio. Dice, yo entendí el punto por el que lo hiciste, ¿no? Dice, pero me quedé preocupado. ¿Debemos alguna vez hablar o dirigirnos directamente al diablo mientras oramos a Dios? Pues yo estaba orando por todo el grupo y librando, limpiando de todo lo que podían traer de fuera y todo. Y yo había ya orado, tenía el Espíritu dentro de mí y fue el que oró reprendiendo y echando fuera al diablo, hablando con él, diciendo, vete de aquí porque aquí no tienes nada que hacer, deja a mis chicos en paz y lárgate. Y como toques a alguno vas a acarrear las consecuencias. Claro, todos se quedaban como diciendo, pero ¿este quién es? ¿Qué está haciendo este? Se le ha ido la cabeza. Y este chico pues me lo dijo, debemos alguna vez hablar como así, con esa naturalidad como tú lo hiciste, naturalidad pero con autoridad, porque no le diste opción, nada más que hablaste, le dijiste, debemos dirigirnos directamente al diablo mientras oramos a Dios. Sé que es una práctica muy común en muchas iglesias, ¿no? El dirigirse directamente al diablo. Yo te reprendo. Lo hemos visto en muchos sitios, ¿no? Y en lenguas, en todo. Tirándote al suelo, pegando puñetazos en la mesa y... Bueno, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Eso lo he visto yo en muchas, ¿no? Pero no, yo hablándole... Jesús no hacía ningún tipo de aspaviento, no más que decía, fuera, te lo ordeno, fuera de ahí, con autoridad, pero sin aspaviento y sin tonterías, sin ando borrada sin de la que la hay. No, hombre, no, nunca le he visto a Jesús hacer eso y yo nunca lo he hecho, ni lo haré. Pero a este chico le chocó el que yo hablase directamente al diablo, reprendiéndole y echándole fuera del cuarto, diciendo, vete donde quieras, pero aquí tú no eres bienvenido, así que fuera de aquí. Aquí el que está es el Espíritu de Dios, por lo tanto, tú sobras. Fuera. Deja en paz a mis chicos, deja en paz este lugar, deja en paz mi vida, y tú, fuera. Y cierra al salir. A este chico le chocó, pero si lo vemos en muchas iglesias, se habla directamente al diablo, ¿no? Yo, esas oraciones corporativas, ¿no? Hoy día de oración, venga, y empieza uno en pitado, el otro de allí, otro... El que más chille es el que mejor ora. Y si uno habla en lenguas, el otro ya habla en 20 idiomas a la vez. Bueno... ¿Queréis callaros y orar por lo que estamos haciendo? Que estamos en la casa de Dios. Vamos a orar dentro del templo. Estamos orando dentro del templo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo orando? Bueno, pues a mí la mayoría no me hacía ni caso. Había otro pastor que le gustaba mucho el espectáculo y siempre... Bueno, se cogía el micrófono y para que se le oyese más, porque era muy bajito, era muy chiquitito. Y era portugués. O sea, brasileño. Bueno, habla portugués, ¿no? Era brasileño. Bueno, imagino que seguirá siendo, que no se haya muerto, quiera Dios. Y si se ha muerto, que esté con Dios, evidentemente. No le deseo ningún mal. Es más, me caía muy bien. Aun con todo lo equivocado que estaba, pero me caía muy bien. Discutíamos muchas mañanas, íbamos a desayunar, me llamaba
Rafa, ¿te vienes a desayunar? Claro que sí, hombre. Vamos para un zumito de naranja, una tostadita, un café. Y empezamos. Si él lo decide, me gusta hablar contigo porque siempre me llevas la contraria, me decía. Digo, porque estás equivocado. No, eres tú el que estás equivocado. Que no, que sí, que no. Bueno, me acuerdo que empezamos hablando del rapto. Él decía que la iglesia iba a estar, yo decía que no iba a estar. Pero nos llevábamos muy bien. O sea, debatíamos, no discutíamos los diferentes puntos de vista teológicamente, ¿no? Pero en la iglesia le gustaba el espectáculo. Igual, aguanta, Rosito, la que te paras el catano. Bueno, chico, para. Y ya empezaban todos así. Lo hemos visto todos, ¿no? Que ahí empezaban a hablar directamente al diablo. Pero, ¿cuándo hay que hablarle? Hay que saber cuándo hablar directamente al diablo. Yo considero realmente esas prácticas que hacía él, y en muchas iglesias, considero esas prácticas como falsas. Porque no veo ninguna razón bíblica para hacerlo. Incluso lo que me decía este chico de que el arcángel Miguel en el libro de Judas, ¿no? Miren que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Yo no estoy maldiciendo a nadie ni a nada, no, simplemente estoy ordenando. Diciendo, tú te vas de aquí porque te lo dice el Espíritu Santo de Dios. Y no quiero que toques a ninguno de los chicos que están aquí. Fuera. No dejes ni reguero y cierra cuando salga, ¿vale? Venga. Pero ya. Fuera. Entonces, parece que algunas personas dedican tiempo, bastante tiempo, a hablar directamente al diablo mientras están orando a Dios, ¿no? ¿Deberíamos hacerlo nosotros? Bueno, que el Señor nos dé sabiduría para entregar esta palabra y a la vez entenderla, y para no enfatizar demasiado sobre la presencia y el peligro del diablo y de los demonios, ¿vale? Tampoco hay que subestimarlos, pero que no le pongamos por encima de nosotros, porque no está por encima. Él está por debajo de nosotros. ¿Ok? Bien, pero no le subestimes, porque es mucho más inteligente que tú y que yo. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer en estos momentos. Lograr ese equilibrio en este espacio, en el ciberespacio que estamos compartiendo, que estemos todos juntos. Quiero lograr un equilibrio bíblico. O sea que puedes caer de ambos lados. No, quiero que estés anclado, que permanezcas anclado. Mira, solamente voy a hacer tres puntos muy breves. Pueden ser consejos, pueden ser como tú los llames. Es un poquito para preparar el terreno, ¿no? En primer lugar, el diablo, quiero que sepas que no es nuestro principal problema. A esta hermana le ha empezado a decir eso, pero no hemos podido seguir hablando porque tenía que hacer unas cosas y no hemos podido seguir hablando. Entonces, espero de seguir comentando con ella y estudiando también, y que ella también a su vez pues me ilumine con su sabiduría también, que la tiene mucha. En primer lugar, el diablo no es nuestro principal problema. El pecado es tu principal y el mío
es el principal problema. No el diablo, el pecado. Somos nosotros nuestro principal problema. Es por ello que debemos enfocar la mayor parte de nuestra guerra espiritual no contra Satanás ni contra otras personas, sino contra el pecado en nuestro propio corazón y en nuestra propia vida. Si tenemos éxito en eso, vamos a derrotar al diablo y vamos a derrotar a nuestro adversario, sea quien sea. En lo que Dios se deleita es en tu santidad. Y si alcanzas esa santidad haciendo morir tu pecado a través del poder del Espíritu Santo, triunfas sobre Satanás y sobre el mundo. Si alcanzas la santidad haciendo morir tu pecado a través del poder del Espíritu Santo, triunfa sobre Satanás y sobre el mundo. A Satanás no le importa mucho ser visto, lo que le importa es destruir a las personas, atrapándolas y reteniéndolas en el pecado. Entonces el pecado es el principal problema y esa es la primera observación preliminar. En segundo lugar, no olvides nunca, predícate a ti mismo muchas veces, que mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Cristo con su muerte y con su resurrección propinó un golpe decisivo y vencedor a Satanás. Él no puede destruirte, excepto por medio de tentarte a desconfiar de Jesús y a caminar en pecado. Cree que la victoria, el triunfo que ya tienes, el anticipo que te ha sido dado por el Espíritu Santo en tu vida, cree en eso y camina en victoria. Cree en ese anticipo de triunfo que ya tienes. Tú tienes el triunfo. Es un anticipo que te ha dado el Espíritu Santo para que camines y crees en ese anticipo, crees en ese triunfo, que vas a triunfar. Tienes el triunfo, tienes la victoria. Camina siempre en victoria. Por lo tanto, tienes poder para ordenar y decirle, fuera de ahí. Yo, la mujer de uno de mis pastores, de mis padres espirituales, Mical, fue, me gustaba mucho verlo cuando subía a decir algo a la plataforma, cuando hablaba ella o tenía algo de Dios, subía y hablaba en la plataforma o donde estuviera, la daba igual. Y estábamos cantando una buena alabanza y se subía, vamos, pisa fuerte, estás pisoteando al diablo, decía. Cada vez que danzas, cada vez que alabas, pisa fuerte, estás pisoteando la cabeza de Satanás. Era fuego. Y me gustaba mucho eso. Así que tienes autoridad sobre el diablo, písale la cabeza, ordénale y dile, vete de aquí ya, ahora, fuera. Lo único que te va a hacer va a ser preguntarte, ¿dónde voy? ¿A los cerdos? ¿Me dejas que vayan los cerdos? Eso va a ser lo que te va a preguntar. Si te dice algo, tú tienes la autoridad. Lo tercero es dar prioridad al método de liberación de... Esto quizás te suene un poquito mal. Liberación demoníaca. Que Pablo nos presenta en 2 Timoteo 2, del 24 al 26. Él le dice a Timoteo que no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Luego agrega, por si acaso Dios... Así que al hacer esto es lo que
Dios puede hacer. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Esa es la manera constante y normal de derrotar el poder del diablo en el ministerio cristiano. Hay un tipo de posesión demoníaca que puede requerir un encuentro de poder extraordinario, ¿no? Y por qué no un exorcismo real. Yo he estado en un par de ellos. Pero la forma ordinaria de liberación es la forma de enseñar la verdad que Satanás no puede soportar. Y por lo tanto se va porque la verdad comienza a afianzarse por la gracia de Dios que vive en ti. Ahora, ¿cómo no hablar con el diablo? Ahora, teniendo en cuenta estos tres consejos que os acabo de mencionar, esto es lo que yo diría sobre hablar directamente al diablo. Primero, jamás se te ocurra negociar con el diablo. No, te entra una persona y te está diciendo, es que eres muy bueno, es que eres muy tal, eres muy cual, quiero tener amistad contigo, quiero tener tal, quiero tener cual, y esto y lo otro. Mira, no. Te he dicho que no. Hombre, que mira que sí, tú eres bueno, eres cristiano, y tú perdonas. Y si empiezas a hablar con esa persona diciendo que te he dicho que no, que esto, que lo otro, que tal, aunque estés en negativa, estás hablando con él, con el diablo. Estás negociando, porque una cosa es hablar, reprender con autoridad y otra cosa es negociar con el diablo. Mira, que no, que tal, al final te va a ganar porque es más inteligente que tú, te va a ir metiéndose. No, hombre, es que mira, como eres tan inteligente, eres tan guapo, eres tan bueno, eres tan tal, quiero tu amistad, en principio una amistad, enséñame a ser como tú, enséñame a conocer a Dios, van a empezar a... Tú sabes que no es así. No le eches las culpas a esa persona. Habla. Como este muchacho me dijo que yo le hablé al diablo. Habla al diablo. Aquí no te quiero, fuera de aquí. Pero con autoridad. Y cuando te venga alguien, quieto. Fuera, pero fuera. Fuera, te he dicho. Ya. Va a haber muchas veces que te van a perseguir, que te van a hacer de todas las cosas, pero no es que huyas. Es que tienes autoridad para darle la espalda. A eso se refiere que le pongas la otra mejilla. Eso es la autoridad de darle la espalda y dejarle con la boca abierta. Que hable todo lo que quiera. Coges y te vas y punto. Solamente dices, fuera. Y nada más. Nunca debes de hacer es negociar con el diablo. Cuando te vienen fuera. Porque es demasiado sutil y engañoso. Y es experto en tender trampas a las personas. Nunca negocies con el diablo. Jesús se negó a hacerlo en el desierto. Nosotros deberíamos negarnos también a hacerlo en cualquier parte. Por otra parte, nunca hables al diablo con aprobación. En Juan 8 Jesús dijo que es un mentiroso desde el principio. Y detrás de sus artimañas hay una intención asesina. Incluso cuando habla con medias verdades, harías bien en no aprobar ninguna de ellas, porque su intención es atrapar y engañar. Te está hablando bonito,
te está poniendo bonito para que entres en sus redes. Cuando entres te vas a acordar. Ni negocies ni hables. Con aprobación. Cuando hables es para decirle con autoridad, largo de aquí. Tú a estos no me los tocas. Tú a estos, como le decía Satanás a Dios, no, pero porque tú le tienes puesto tu manto sobre él, pues eso es lo que tienes que hacer tú. Cuando hablaba de Job, le dijo, respeta su vida. Entonces tú lo que tienes que hacer es decir, no, es que ni los tocas, es que ni te acercas a ellos, ¿vale? Es que venga fuera de aquí y fuera de la vida de estas personas cuando están aquí siendo instruidas para el Señor. Fuera de este aula y fuera de estas vidas. En el nombre de Jesús te lo ordeno ya. No hay que pegar voces, pero hay que tener autoridad y poder. El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo y la autoridad de Jesús. Fuera. Sal de aquí. No hay que repetirlo muchas veces, porque entonces no vas a tener autoridad. Con solo una vez que lo digas, vale. Fuera. Que sepa quién hay en ti, que es mucho mayor que él. Y que él está vencido porque la victoria está en ti. Así que no hables, no negocies, pero tampoco hables con aprobación. Porque él es más inteligente que tú. Y por otro lugar, tampoco le dirijas a Satanás como una reprimenda, una regañina autosuficiente o autodependiente. Nota las palabras, por ejemplo, reprensión, autosuficiente, autodependiente a Satanás. Cualquier poder que tengamos sobre Satanás no reside en nosotros por naturaleza. Cuando tú dices fuera, no eres tú. Es el Espíritu Santo que está en ti. Y eso es lo que tienes que creer. Decir, ahora coge. Decir tú, pensar entre ti. Coge ahora y úsame. Ahora, en el nombre de Jesús, fuera. Largo. No se lo repitas. Cualquier poder que tengamos sobre Satanás no reside en nosotros. Es el poder de Jesucristo. No tenemos autoridad en nosotros mismos. Separados de Él, no tenemos nada. En Él, todo lo podemos. Filipenses 4:13. Con Él, todo lo podemos en Cristo. Por lo tanto, no te creas con autosuficiencia, que dependes de ti. No, dependemos de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo y decir, fuera. Sin aspavientos, sin voces, sin gritería, sin repetir las cosas. Yo te reprendo, yo te reprendo, yo te reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, 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 ya, ahora, ahora, ahora. ¿Verdad? ¿Eso qué es? Eso. Ni en el circo hacen eso. No. O tienes autoridad o eres un pelele. Ahí lo único que estás haciendo es que se está riendo de ti, se está partiendo la caja contigo. Mira el tonto el bolo este que está aquí diciéndome fuera, fuera. Ahora voy a entrar el tío. Ese eres tú el que tienes al diablo. El diablo se le dice una vez con autoridad, se le ordena con autoridad, hablándole con autoridad. Nunca negociando y nunca hablando con autosuficiencia, no, porque no tenemos autoridad nosotros, separados de Dios.
Con Él todo lo tenemos. No tenemos sabiduría tampoco en nosotros mismos que sea suficiente para oponernos a descifrar los planes que tiene el diablo. Es todo de Cristo. Ahora, hablamos en la autoridad de quién. Ahora, aquí es donde el versículo 9 de Judas parece ser malinterpretado, porque son los que dicen, como dijo este hermano que estuvo estudiando conmigo, dice, es que ni siquiera el arcángel Miguel habló al diablo. Cuidado, eso es una treta. Ese versículo está malinterpretado. De hecho, el texto dice todo lo contrario. Cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Está hablando al diablo. La palabra te reprenda, significa que estaba hablando al diablo. Pero lo que él no se atrevió a hacer y nosotros no deberíamos atrevernos a hacer es hablarle al diablo a título personal o en su propia autoridad. Por eso dice, el Señor te reprenda. Cuando tú tienes a Dios, dice, fuera. Porque es Dios quien se lo está diciendo. No te creas tú tan súper espiritual para decir, pero no. Fuera, fuera, en nombre de Jesús, huye, 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 sal. Empiezan a soplarte, empiezan a hacer, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? A mí una vez creo que lo he comentado, me vienen a lo primero, no estaba yo ni bautizado en aguas. Viene un predicador, sale y me vamos a orar por los que reciben a Cristo y tal. Salgo, veo que todos los que ponían la mano todos se caían. Se ha recibido al Espíritu Santo, papá. Y yo siento que coge por la mano en el pecho y por la mano aquí y me empuja para atrás y le meto así un bofetón. Digo, ¿qué hace? Toda la gente se levantó enseguida, todo lo que estaba, que pronto se le fue el espíritu, todos los que estaban ahí. Cuando me vieron de darle un manotazo al pastor. ¿Pero qué hace? El nombre de Jesús, no, y otra vez digo, otra vez, pum, para el otro lado. El pastor dijo, a otro, era muy chiquitito. Y cada manotazo que le pegaba, yo me pegaba vuelta alrededor. Digo, la próxima vez te sacudo en toda la jeta. Digo, te meto un estacazo y el que va a caer vas a ser tú. No voy a ser yo. Ay, qué bueno. Estate quieto, tranquilízate, que no pasa nada. Ya me decían por ahí, ya mis pastores y todos los que están por ahí. Quieto, hombre. Está orando por ti, que está orando y me está empujando, me quiere tirar para atrás, el tonto el bolo este. A venir a tirarme para atrás, no. Que se tire él, que se caiga él. Digo, adiós. Cogí y me fui para mi sitio. Y hay gente que es así. Que se creen que por tirar, otros cogen la chaqueta, empiezan así. Y se caen 2 o 3 filas. Es que tontos. Es que no hay que abrir esas puertas al diablo. Eso es abrir puertas al diablo. Hay que ser serios. Tenemos que tener el gozo de Dios y ser alegres. Pero en estas cosas hay que ser serios, porque son sagradas, son las cosas de Dios. Y están jugando con la autoridad de Dios. Y con eso no se juega, hermano mío, hermana mía. Con eso no se juega. Por eso, el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda. Estaba hablando al diablo. Estaba hablando a él. Pero no habló con él a título personal.
para no negociar con él, para no tener autosuficiencia o autodependencia. No, no. El Señor te reprenda. Pero tú cuando tienes la fuerza y el poder dices fuera. Pero no empiezas a hacer o orar por alguien y empujarle para que se caiga. Hay personas que sí, yo no acostumbro a tocar, solamente si imponemos manos cuando enviamos algo, pero si estás orando por cualquier cosa, pues sí, pongo una mano en el corazón y en la cabeza no se la toco, en la cabeza solamente pongo la mano por encima. Si es una mujer ni la toco. Oro por ella poniendo las manos, o como mucho sí puedo ponerla en el hombro si es una ancianita o que sale, la pongo la mano en el hombro, que sienta calor y apoyo. Pero si es una mujer joven o que salen cuando reciben a Cristo o vienen por alguna predicación que hayas hecho, sobre las mujeres no las impongo manos. No, porque no tengo por qué. Ya lo sabéis. Un hombre no puede tocar a una mujer que no sea la suya. Punto. ¿Estás orando por ella, pastor? ¿La puedes tocar? Sí, pero a lo mejor la toco y ya entran otra clase de sensaciones dentro de mí que no quiero sentir, ¿vale? Así que mejor pongo la mano en la cabeza y oro por ella. Al hombre sí, al hombre le pongo la mano en el corazón. Pero a una mujer no la voy a poner ahí la mano. No. Hay muchas más cosas ahí que el corazón. Por fuera, por dentro, ¿no? Entonces, sabemos que Jesús tenía autoridad sobre los demonios y que les hablaba y les decía, cállate y sal de él. Lo podemos ver en Marcos 1:25. Sabemos que dio esta autoridad a sus discípulos. Jesús llamó a los 12 dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Marcos 6:7. También sabemos que cuando los 72 discípulos regresaron, no solo los 12, para informar sobre su ministerio, dijeron, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Las palabras en tu nombre significan que así expulsaron a los demonios. Jesús los echó en su propia autoridad. Te usa a ti para echar el demonio de ahí y tú sientes la autoridad de Jesús y sientes las palabras. Fuera, pero no cada vez que tú quieras. O sea, yo cada vez que tenía un estudio, yo no decía fuera. Solamente lo dije esa vez. Bueno, ha habido otras ocasiones, pero en las que he sentido el poder de Dios decir fuera. O sea, que yo solamente era una marioneta, una vasija de Dios, un instrumento. Fuera. Los discípulos expulsaron en el nombre de Jesús. Sal en el nombre de Jesús. Es probablemente lo que dijeras, ¿no? Lo que dicen la mayoría ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, te ordeno, te mando, te reprendo, yo declaro, yo rompo, yo ato, yo desato, yo esto, yo lo otro. Tú nada, tú nada de nada. Mientras estés así, la autoridad, ¿cómo va a entrar en ti la autoridad de Dios? Venga, hombre. Así que cuando en Primera de Pedro y en 5:9 y Santiago 4:7 dicen que debemos resistir al diablo, creo que esos mandatos incluyen aquellas ocasiones en las que el asalto demoníaco contra ti o tu ser querido es tan claro y tan descarado que deberías decir algo como no, en el nombre de Jesús déjame en paz. O deja en paz a mi hijo en el nombre de Jesús. Vete, Satanás, sal de esta casa. Entonces acudimos a Cristo. Claro, nos volvemos a Cristo. Este es el paso que probablemente se descuida muchas veces. En ese momento nos volvemos a Cristo. Nos volvemos a las promesas de Jesús. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo, te he comprado con sangre, eres mío.
nadie puede arrebatarte de mi mano, te ayudaré, tú serás, voy a ser tu escudo, levanta el escudo de la fe, cree en mis promesas, yo te protegeré, nunca serás menos, vas a ser un superconquistador, confía en mí. Vamos a descansar. Vamos a descansar en su cuidado soberano. Y cuando tú sientas todo eso en ti, que lo tienes, es cuando tienes que decirlo fuera. A mi familia tú no la tocas. Mi familia está cubierta con la sangre de Jesús. Tú no tocas aquí nada porque todo es sagrado. Esta casa es santa. Por lo tanto, aquí no tienes que estar. Fuera. Esta enfermedad no es de mi hijo, porque mi hijo pertenece a Dios. Por lo tanto, esta enfermedad te la llevas contigo. Fuera. Pero no te vuelvas. En el nombre de Jesús, no te vuelvas cuando tu hijo esté enfermo, cuando estén atacando a tu familia. Tenlo siempre. Porque te lo está diciendo él. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre voy a estar contigo. Entonces, ten siempre presente eso. Que en todo momento y por donde vayas el diablo nunca va a poder contigo porque Jesús está en ti. Si él no se acerca donde está Jesús, él no tiene agallas, es un cobarde. Y cuando ve a alguien que se arrodilla a orar, le tiemblan las rodillas, le tiemblan las piernas. Lucha diariamente. Por eso mi respuesta es sí, un sí rotundo. Los cristianos pueden hablar así al diablo, pero no será su forma normal y cotidiana de triunfar sobre sus artimañas. ¿Vale? Ese es el desequilibrio que trato de evitar. Y hablar en el nombre de Jesús. O hablar en el nombre de... Yo qué sé, porque como hablan en arameo, la vida diaria de fe, santidad y amor va a ser y será y tiene que ser la forma normal. Y Dios nos hará muy útiles en este mundo para derrotar los planes del diablo, esté donde esté fuera. Mientras nos enfocamos en sus promesas y derrotamos nuestros propios pecados por su poder. Nunca por el nuestro. No esperes a que esté atacando a tu familia. Tú ya estás investido de poder. Cubre a tu familia con ese poder. Declara ese poder sobre tu familia, sobre todos los que quieres, sobre cada cosa que hagas, cada mañana. Arrodíllate y pide más poder, más de Dios en tu vida, más de Él, más amor, más misericordia, más perdón. Que esté contigo y que esté en tu casa, en tu coche, en tu oficina, con todo lo que vayas a hablar, pide ese poder. Y esa autoridad pide discernimiento, y cuando veas que alguien viene fuera, tienes el espíritu de discernimiento y tienes el poder y la autoridad de Jesús. Por lo tanto, es algo cotidiano. No tienes que esperar a que te venga y tampoco tienes que negociar con él, ni hablar, ni... ¿No? Es que esta persona que lleva ya... Claro, nos conocemos de hace mucho y me viene molestando y me da corte el decirle tal, decirle cual. No, fuera. Pero sí, fuera. Y si no, no voy.
te quitas de mi camino o te quito. Me voy yo por otro lado. Me quito de tu camino. Así de fácil. No esperéis ni negociéis. Pero no esperéis eso. Hay muchos que están negociando con el diablo, con esta clase de gente que él está usando. No, ay, qué bien, pastor, qué guapo es usted, qué bien predica, que esto, que lo otro, que tal. Espera. No a la persona, al diablo. ¿Estamos? Espero que no me tachéis por loco de que podamos hablar al diablo en ciertos aspectos, no nosotros, sino bajo la autoridad que nos ha sido conferida, que sepamos que estamos en triunfo, disfrutemos, aunque sea de ese poquito triunfo que nos ha dado el Espíritu Santo, para que caminemos siempre en victoria. Ya la tenemos. Jesús resucitó, la tumba está vacía, estamos en victoria. Fuera. Pero eso créetelo todos los días, y todos los días pídelo al Señor. Has prometido esto, Señor. Te recuerdo tu promesa. Has prometido que no me vas a abandonar, que no me vas a dejar, siempre vas a estar conmigo, me vas a ayudar. Lo has prometido, cúmplelo porque tú cumples siempre. Yo te prometo que yo haré lo que tú me digas. Pero cúmplelo. Cumple tú también. Porque si dices al Señor que lo cumpla, pero si tú no lo cumples, cúmplelo. Camina con Él, camina en victoria. Saborea el triunfo que ya te ha sido dado y camina ya en victoria. Fuera. ¿De acuerdo? Sí que se puede hablar al diablo. Ordenarle al diablo. Se puede. Que algunos dicen que no, muchísimos van a decir que no, la mayoría. Bueno, ahí vosotros estáis. Yo tengo la plena seguridad de que Cristo está conmigo y tengo la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad divina de Jesucristo que me infunde, que me llena y que me rezuma todo, me viste de poder, me dice, ahora. No cuando yo quiera, cuando Él quiere. Siempre cuando Él quiere. No vayas por ahí tirándote el pecho. ¡Ah, yo te fuera, venga, fuera, Satanás, fuera! Lo único que vas a hacer va a ser que entre más en ti, ¿vale? Así que habla al diablo, no negocies con él, no tengas misericordia, no tengas autosuficiencia o que creas algo, te creas tú. No. Deja que Cristo actúe en ti y cree siempre que estás andando en victoria, que Cristo está en ti, no te va a dejar nunca, no te va a desamparar. Cree eso, porque es su promesa. Créela, créela que Él está aquí, que Él es real, está a tu lado y te está cuidando de todo. Y cuando Él te diga, cuidado que está aquí, pegando vueltas, vete allí y dile que fuera a aquel, aquel y aquel. Venga, fuera, a los tres, de aquí. O cuando alguien te venga, tengas que le digas, que no te... fuera. No negocies. Autoridad de Dios. Que Él os bendiga.